Un millonario se congeló de repente al ver a una niña pequeña con la ropa andrajosa, su cabello enredado y sus manos sucias luchando por alimentar a su hermanito con un viejo biberón. Su corazón se encogió al ver esos ojos, tiernos e inquebrantables, pero nunca imaginó que solo unos segundos después, este encuentro cambiaría su vida entera. Antes de empezar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escuchar. Espero que encuentres un momento de reflexión mientras sigues esta historia sanadora, junto con su viaje de coraje y justicia. Rosie Mendoza era una niña vivaz, siempre sonriendo, que vivía en una pequeña familia llena de alegría. Su padre era carpintero, sus manos callosas siempre con un ligero aroma a pino recién cortado. Su madre era amable, a menudo sentada junto a la ventana remendando ropa, tarareando melodías cortas mientras trabajaba en las tardes calurosas. Rosie recordaba claramente a su padre trabajando incansablemente en la mesa de la sierra, a su madre cantando suavemente mientras ella se acostaba en la alfombra, jugando y bromeando con su hermanito Ryan. Ryan aún no tenía 1 año, era diminuto, con sus mejillas regordetas poniéndose rosadas cada vez que su hermana las pellizcaba suavemente. Su casa de madera en los suburbios era sencilla, nada lujosa, pero estaba llena de risas, un lugar donde Rosie creía que su infancia siempre sería pacífica. Pero esa felicidad era solo un recuerdo ahora. Un furioso incendio en la noche oscura había consumido todo. En solo unas horas, la familiar casa de madera se convirtió en un montón de cenizas. Rosie aún podía oír el estruendo del techo que se derrumbaba, la voz aterrorizada de su madre llamando a sus hijos, y luego el terrible silencio cuando las llamas lo devoraron todo. Sus padres se habían ido, dejando a Rosie abrazada a Ron, con la cara manchada de hollín y sus pequeñas manos temblando. El funeral fue rápido. Solo unos pocos conocidos vinieron a dar sus respetos. Cuando el último incienso se quemó, Rosie comprendió que ella y su hermano se habían convertido en huérfanos sin un hogar al que regresar. Después del funeral, todos se dispersaron. El clima se volvió frío, un viento afilado recorrió el patio vacío. Rosie sostuvo a Ryan en sus brazos, su corazón latiendo con fuerza, sin saber a dónde ir. Pensó en la casa del tío Thomas y la tía Verónica. Aunque no tenía muchos recuerdos de ellos, Rosie creía que los parientes de sangre no podían darles la espalda. Al menos, les darían a ella y a su hermano un techo donde quedarse. El camino a su casa no estaba lejos, pero para una niña de 8 años cargando a un bebé, cada paso se sentía como hundirse más en un abismo. Ryan hundió su cara en su hombro, sus ojos rojos y cansados de días interminables de llanto. Rosie apretó el puño, diciéndose a sí misma que tenía que ser fuerte. Soy la hermana mayor, no puedo llorar. Ryan me necesita. La casa de Thomas y Verónica apareció detrás de una vieja cerca de hierro. Rosie tragó saliva y se acercó a tocar. Su pequeña mano tembló. 3 golpes resonaron en el patio silencioso. La puerta se abrió un poco y apareció Verónica. La mujer de 38 años vestía un suéter gris, su cara ligeramente maquillada, sus labios apretados. Miró a Rosie y Ryan como si se enfrentara a una carga no deseada. Rosie abrazó a Ryan más fuerte, su voz temblando. «Tía, por favor, déjanos quedarnos. Trabajaré, me portaré bien, lo prometo». Verónica frunció el ceño, sus ojos fríos y afilados. Su voz salió seca. «No hay sitio aquí para bocas extra que alimentar. Tus padres todavía nos debían $3,000. ¿Quién va a pagar eso?» Rosie se congeló, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Se han ido? ¿Significa eso que nos abandonarán también?» Verónica desvió la cara, como si quisiera terminar la conversación. Pero entonces se oyeron pasos pesados desde atrás. Thomas apareció. Tenía 45 años, alto, de hombros anchos, con una cara cuadrada y barba áspera. Sus ojos eran fríos como el acero, su voz ronca y cortante. «Váyanse, no puedo alimentarlos. No se queden aquí molestándome». Asustada, Rosie se arrodilló rápidamente en la puerta, sosteniendo a Ryan con un brazo mientras el otro se apoyaba en el frío suelo de ladrillo. Las lágrimas rodaban por su cara. «Por favor, tío, solo dame un rincón de la casa. Cuidaré a mi hermano yo misma. Haré todas las tareas, no molestaré a nadie». Thomas frunció el ceño, su voz afilada. «No es no, ni lo sueñes.
Ryan se sobresaltó y rompió a llorar. Su débil llanto solo hizo que Rosie se sintiera más frenética. Agachó la cabeza hasta el suelo, temblando. «Por favor, no nos echen. No tengo a dónde más ir». Pero Thomas ya le había dado la espalda, entrando sin echar un vistazo. Verónica suspiró, no por lástima, sino por irritación. Sacudió la cabeza, salió y cerró la puerta de golpe. Su voz era helada. «Busquen otro lugar para vivir. No vuelvan por aquí». La puerta se cerró de golpe. El sonido del cerrojo haciendo clic resonó seco y final. Rosie permaneció de rodillas, sosteniendo a Ryan, que lloraba sin control. Presionó su cara contra su hombro, tratando de calmarlo, pero su garganta estaba apretada. Sus pequeños hombros temblaban, su corazón se sentía destrozado. Nunca se había sentido tan sola. Cada adulto a su alrededor le había dado la espalda. El mundo entero parecía haberse cerrado. Rosie se dejó caer en el frío escalón, su visión borrosa por las lágrimas. En su cabeza, solo una pregunta martilleaba una y otra vez como un tambor. ¿Y ahora a dónde vamos? Rosie se levantó del escalón después de que la puerta de la casa de su tía y su tío se cerrara de golpe, el sonido del cerrojo aún resonando en su cabeza. Sostuvo a Ryan con fuerza, sus lágrimas aún no secas. Cuando el viento de la noche azotó su cara, lo suficientemente frío como para entumecer su piel, el camino por delante estaba completamente oscuro, sin una sola luz lo suficientemente brillante como para mostrar el camino. Rosie mantuvo la cabeza baja, dando pasos pesados y lentos, susurrando para calmar a su hermanito mientras caminaba. «Está bien, Ryan, estoy aquí, no te dejaré». Esa noche, Rosie encontró un árbol bajo el cual sentarse y descansar. Ryan se había quedado dormido en su hombro, pero su débil respiración la aterrorizaba. Forzó sus ojos a permanecer abiertos, abrazándolo como si el mundo entero pudiera arrebatárselo si bajaba la guardia por un solo segundo. Los días siguientes, Rosie deambuló por las calles. Su casa quemada se había convertido en nada más que un terreno vacío sin nada a lo que regresar. Fue al mercado central, lleno de gente, con la esperanza de encontrar algo para mantener vivo a su hermano. Una mañana, justo cuando el sol comenzaba a salir, Rosie estaba acurrucada junto a un cubo de basura, cerca de un puesto de verduras. Se agachó para recoger una botella de plástico, sus pequeñas manos manchadas de suciedad. Justo cuando estaba a punto de meterla en una bolsa de plástico, la voz afilada de un vendedor interrumpió el aire. «¡Fuera de aquí! ¡Este no es lugar para mendigos!». Rosie se estremeció, abrazando a Ryan más fuerte, sus ojos abiertos por el miedo. Sacudió ligeramente la cabeza, su voz tan débil que casi se disolvió en el viento. «Solo quiero la botella, por favor. Necesito leche para mi hermano». La mujer frunció el ceño, miró rápidamente al bebé sonrojado, llorando en los brazos de Rosie, luego la despidió con la mano y se volvió a su puesto sin decir otra palabra. Rosie se mordió el labio y se agachó de nuevo. Cada botella sucia hacía que sus palmas le dolieran, pero no se atrevía a dejar ninguna. Ryan se retorcía y gemía, y la voz quebrada de Rosie trataba de calmarlo. «Sé que tienes hambre, solo espera un poco. Te conseguiré leche». Esa tarde, Rosie escuchó que había gachas gratis en la iglesia. Corrió con Ryan en sus brazos y se puso en la fila. La fila era larga, llena de adultos empujándose hacia adelante. Pequeña y frágil, Rosie fue empujada al final, pero se mordió el labio con fuerza, sosteniendo a Ryan cerca, tratando de mantenerse firme. Un empujón fuerte por detrás casi la derriba. Ryan se tambaleó y gritó. En ese mismo momento, una mano vieja pero firme lo sujetó a tiempo. Una anciana de cabello plateado, delgada pero con ojos amables, sostuvo a Ryan brevemente antes de devolvérselo. Su voz temblaba pero transmitía calidez. «Eres tan pequeña cargando a tu hermanito así, pobre criatura». Rosie bajó la cabeza, sus manos temblando alrededor de Ryan, y se mordió el labio al responder. «No puedo soltarlo. Si me caigo, se hará daño». La anciana se quedó en silencio, suspiró y guió a Rosie hacia adelante en la fila. Gracias a ella, Rosie recibió un tazón de gachas calientes. Sentó a Ryan en su regazo, sopló suavemente en cada cucharada y lo alimentó lentamente. Ryan tragó débilmente, sus ojos medio cerrados. Al verlo comer, Rosie sintió tanto alivio como lágrimas en los ojos. Ella misma solo comió unas pocas cucharadas sobrantes, su estómago ardiendo de hambre,
pero guardó la mayor parte para su hermano. Cuando levantó la vista de nuevo, la anciana se había ido, su pequeña figura perdida entre la multitud. Rosie quiso gritarle las gracias, pero su garganta se cerró y no salió ningún sonido. Esa noche, Rosie encontró refugio bajo el alero de un supermercado. Las luces de la calle parpadeaban en amarillo. Los coches pasaban a toda velocidad por la carretera. Acostó a Ryan en su regazo, rápidamente tirando de su camisa rota sobre su pecho para protegerlo del viento. Ryan lloró con fuerza, sus lamentos cortando la noche. Rosie entró en pánico, meciéndolo suavemente, tarareando en un susurro tembloroso. «Silencio. Duérmete, Ryan. Estoy aquí. No llores». Su voz infantil vaciló, las palabras incompletas, pero el amor detrás de ellas no tenía límite. Sus lágrimas cayeron sobre el fino cabello de Ryan. Cantó y sollozó hasta que sus ojos ardieron, pero no se atrevió a cerrarlos. Noche tras noche, Rosie se obligó a ser más fuerte. Al principio solo conoció el miedo y las lágrimas, pero lentamente una feroz determinación creció dentro de ella. Se dijo a sí misma: «Mientras mi hermano respire, no me rendiré». El tiempo pasó. Día tras día, Rosie cambiaba cada botella de plástico y lata de aluminio por unas pocas monedas para comprar leche en polvo. Cuando no podía, mendigaba gachas de caridad y se las daba todas a Ryan. Sus pequeñas manos se volvieron callosas, sus uñas se astillaron, pero ni una sola vez lo soltó. En la estación calurosa, lo protegía con trozos de cartón. En las lluvias, se sentaban empapados bajo los aleros de los edificios. Ryan con una ligera fiebre mientras Rosie lo sostenía con fuerza toda la noche, temblando pero negándose a dormir. De una niña despreocupada, Rosie se había visto obligada a crecer. Habían pasado 6 meses desde el día en que su tía y su tío le cerraron la puerta. 6 meses sobreviviendo con las sobras de la piedad de extraños. 6 meses obligándose a ser madre y padre para un recién nacido. Los ojos de Rosie ya no brillaban con inocencia, sino que llevaban el peso del agotamiento. Y sin embargo, en lo profundo, aún brillaba un fuego constante de resiliencia. Una tarde sombría, con el cielo gris y vientos fríos, aunque no llovía, Rosie pasó con Ryan por un vecindario rico. Ante ella se alzaba una casa grande con ventanas de cristal relucientes. Se detuvo mirando el reflejo de los dos en el cristal, delgados, andrajosos y frágiles. Rosie se mordió el labio, presionó la cara de Ryan contra su hombro y susurró sin pensar: «Ojalá tuviéramos un lugar para vivir así también». El pequeño deseo se desvaneció en el aire, pero se grabó profundamente en el corazón de Rosie, como una tenue chispa que ilumina el camino a través de la oscuridad que se avecinaba. Rosie se alejó de la calle rica con sus ventanas brillantes. El susurro que se le había escapado de los labios: «Ojalá tuviéramos un lugar así también», aún resonaba en su mente, pero la dura realidad la hizo volver a la tierra. Ryan lloraba sin control, su cara enrojecida, su pequeña mano golpeando su hombro como si la estuviera instando. Rosie miró a su alrededor y finalmente vio un trozo de cartón tirado al lado de un gran cubo de basura. Se sentó, colocó a Ryan en su regazo y buscó en su bolsa rota unas pocas cucharadas de leche en polvo que quedaban. El escaso polvo se mezcló con agua fría en un viejo biberón de plástico, tan diluido que apenas era más que agua de color. Rosie agitó la botella con fuerza, luego la llevó a los labios de su hermano. Ryan se aferró a la tetina, succionando con avidez, sus ojos rojos cerrándose lentamente. Al verlo beber el líquido frío y diluido, Rosie sintió que se le apretaba la garganta. Dejó escapar un suspiro y se apoyó en el cubo de basura, con la espalda dolorida. Las noches en la calle, cada día repitiéndose con los llantos de su hermano y sus súplicas por comida, habían agotado sus fuerzas. Rosie se preguntó: ¿cuánto tiempo más hasta que encuentre un hogar de verdad? El sonido de un motor de coche resonó al final de la calle, interrumpiendo sus pensamientos. Los faros la barrieron, obligando a Rosie a entrecerrar los ojos. Un coche rojo brillante se detuvo justo en la acera. El vehículo de lujo, su carrocería reluciente bajo las luces de la calle, no se parecía en nada a los coches viejos que Rosie solía ver. La ventana se deslizó hacia abajo y un hombre de mediana edad en uniforme de chófer se volvió hacia el asiento trasero, su voz baja pero clara: «Señor, deberíamos irnos. Este lugar está sucio». Dentro del coche, Shane Williams se sentó en silencio.
El hombre de 40 años era el dueño de una corporación de automóviles de lujo conocida en todo Estados Unidos. Vestía un traje gris oscuro, su corbata perfectamente recta, su cabello cuidadosamente peinado. Su rostro anguloso irradiaba calma para los extraños. Shane era la viva imagen del éxito y la frialdad. Era conocido como un hombre que nunca se enredaba en romances, dedicando su vida solo a tratos multimillonarios. Shane tenía la intención de ignorarlo, pero sus ojos se detuvieron en la escena a un lado de la carretera. Una niña frágil abrazando a un bebé en sus brazos, sentada en un trozo de cartón junto a un cubo de basura. El viejo biberón en su mano se balanceaba, y el líquido acuoso en su interior le hizo darse cuenta de que difícilmente se le podía llamar leche. Los ojos de Shane parpadearon. Se sentó derecho, su voz baja pero firme. «Espere». El chofer se sobresaltó por un momento, pero rápidamente se quedó en silencio, manteniendo el coche quieto. Shane abrió la puerta y salió. Sus zapatos de cuero golpearon el pavimento polvoriento y húmedo con un sonido pesado. Rosie escuchó el ruido y se puso rígida de inmediato. Abrazó a Ryan más fuerte, presionándolo contra su pecho. Sus ojos temerosos se alzaron hacia el extraño que se acercaba. «¿Estás sola?», preguntó Shane, su voz baja y firme, no áspera, pero lo suficientemente firme como para que Rosie la oyera. Rosie retrocedió, su pequeña espalda casi pegada al cubo de basura. Abrazó a Ryan con fuerza y respondió rápidamente, su voz temblando. «No se acerque. Todo el mundo solo mira y se va». Esas palabras hicieron que Shane se detuviera a mitad de camino. Se quedó quieto, dejando que cada palabra se asimilara. Todo el mundo solo mira y se va. Esa pequeña y frágil frase lo cortó como una cuchilla, removiendo viejos recuerdos. Hace años, él también se había sentado solo en un porche, abandonado por su padre, ignorado por los vecinos que pasaban sin detenerse. Shane tomó aire y suavizó su tono. «No soy como ellos, solo quiero ayudar». Pero Rosie no le creyó. Sus ojos rojos e hinchados estaban llenos de dudas. Sacudió la cabeza, abrazando a Ryan aún más fuerte, como un pequeño gato arqueando la espalda para proteger a su cría. Ryan comenzó a llorar. El biberón en la mano de Rosie estaba vacío, su tetina de goma succionada hasta secarse. Lo agitó una y otra vez, pero no salió ni una gota. Los llantos del bebé se hicieron más fuertes, rasgando la noche. Rosie entró en pánico, meciéndolo sin éxito. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Shane observó. Su garganta se apretó. No podía simplemente darse la vuelta. Volvió al coche e hizo una señal al chofer. El hombre dudó, pero aún así abrió el maletero y le entregó una pequeña bolsa. Dentro había un biberón recién comprado de leche tibia y algo de pan que Shane había recogido en el supermercado antes. Shane lo cogió y regresó. Se detuvo a unos pasos de Rosie, extendiendo el biberón hacia ella. «Tómalo, dáselo al bebé, es leche fresca». Los ojos de Rosie se abrieron de par en par. Miró el biberón, luego de nuevo a él. Su pequeña mano tembló. Quería negarse, pero los llantos de Ryan destrozaron su vacilación. Dejó escapar un aliento tembloroso, extendió la mano y tomó el biberón, sin apartar los ojos del extraño. Rápidamente reemplazó el viejo biberón por el nuevo, y lo presionó contra los labios de Ryan. El bebé se aferró con hambre, succionando con un alivio desesperado, sus pequeñas manos agitando como si acabara de ser salvado. Rosie lo miró, luego de repente rompió a llorar. Los sollozos sacudieron sus delgados hombros mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con una tenue y frágil sonrisa. Balbuceó, ¿Por qué le importamos? Nadie nos había preguntado nada». Shane se quedó en silencio. Su pregunta rompió algo dentro de él, llevándolo de vuelta a su propia infancia. Se vio a sí mismo a los 12 años, hambriento en una casa oscura, esperando que su padre regresara a casa, solo para ser recibido con el hedor del alcohol y una mirada fría y vacía. No respondió de inmediato. Sus ojos profundos llevaban esa vieja herida, cruda y dolorosa. Rosie se secó las lágrimas, pero mantuvo su mirada cautelosa en él. Todavía no confiaba en él. Durante medio año, innumerables personas habían pasado, mirándola con lástima antes de darse la vuelta. Nadie se había detenido de verdad. Shane se quedó donde estaba, sin dar un solo paso más cerca, solo observando en silencio a los hermanos.
Comprendió que un niño traicionado demasiadas veces nunca abriría su corazón tan fácilmente. Ryan terminó su leche, sus párpados se volvieron pesados hasta que finalmente se quedó dormido. Rosie presionó su mejilla contra su suave cabello, sus lágrimas empapándolo. Levantó la cara, su voz ronca y quebrada. No nos dé esperanzas para luego irse. Mi corazón no puede soportarlo más. El pecho de Shane se apretó, sus puños se cerraron y sintió que el hielo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Respiró hondo y regresó al coche. El chofer todavía estaba en el asiento, mirando nerviosamente por el espejo retrovisor. Shane no se subió. Giró la cabeza y miró a Rosie por última vez. «Ven conmigo», dijo suavemente, su voz cálida pero firme. «No puedes vivir así». Rosie levantó la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Esas palabras no se parecían a nada que hubiera oído antes. En la acera, la brisa de la noche pasó, llevándose el hedor de la basura. Lo que quedó fue un silencio tenso entre un hombre exitoso y dos niños errantes. En ese momento, sus destinos comenzaron a cambiar hacia un camino completamente diferente. El coche rojo aceleró a través de la noche silenciosa, dejando atrás las calles sucias llenas de basura. Rosie se sentó pegada a la ventana, sosteniendo a Ryan con fuerza contra su pecho. El bebé se había alimentado y se había quedado dormido, su respiración constante, susurrando suavemente. Pero Rosie no podía cerrar los ojos. Seguía observando al extraño hombre a su lado, su mirada cautelosa fija, como si en el momento en que él cambiara de opinión, ella agarraría a su hermano y correría. Shane se recostó en su asiento, sus ojos en el mundo exterior. Se mantuvo en silencio, no queriendo obligar a la niña a hablar. La mirada cautelosa en los ojos de la niña le recordó a sí mismo hace años, cuando él también había mirado a los demás con esa misma desconfianza. El coche giró en una calle de adoquines suaves. Hileras de árboles se extendían por delante, las tenues luces de la calle derramando luz y revelando las piedras blancas de abajo. Al final de la calle se levantaba una gran verja de hierro, alta e imponente. El chofer presionó un botón y la verja se abrió lentamente, revelando un espacioso patio más allá. Rosie se echó hacia atrás nerviosamente. Delante de ella se alzaba una casa señorial, con una cálida luz amarilla que brillaba desde las altas ventanas. Los azulejos oscuros del tejado y las paredes blancas relucientes daban la impresión de que acababa de entrar en otro mundo. El coche se detuvo. Shane salió primero, luego abrió la otra puerta para Rosie. Se quedó congelada por un momento, luego susurró con voz temblorosa. Si nos echa, nos iremos enseguida». Shane se agachó, su mirada profunda. «Este será un lugar temporal para los dos. Nadie les hará daño». Rosie se mordió el labio, levantó a Ryan en sus brazos y pisó la grava helada con sus pies descalzos. La gran puerta principal se abrió de golpe. Salió una mujer de mediana edad, de unos 50 años, con la postura recta y el cabello cuidadosamente recogido. Vestía un uniforme de ama de llaves negro. Su rostro era severo, pero sus ojos eran amables. «Señor, ha vuelto», saludó a Shane con una ligera reverencia. Luego miró a Rosie. Shane asintió. «Esta es la señora Helen, la ama de llaves. Ella los cuidará». Helen ofreció una suave sonrisa y asintió a Rosie. «Hola, querida, no tengas miedo, entra». Rosie asintió levemente, abrazando a Ryan mientras cruzaba el umbral. En el momento en que entró, se congeló. La casa era enorme, con un techo alto y relucientes candelabros de cristal. Los suelos de madera pulida reflejaban la luz. Las paredes estaban adornadas con obras de arte y enormes estanterías de libros. Todo se sentía extraño, demasiado lujoso, haciendo que Rosie abrazara a Ryan más fuerte mientras su corazón latía con fuerza. Helen guió a Rosie arriba a una pequeña y ordenada habitación. La cama estaba cubierta con sábanas blancas impecables, almohadas suaves y un ligero aroma a lino fresco. Rosie se quedó en el umbral, demasiado intimidada para entrar. Después de que Helen se fuera, Rosie acostó a Ryan en la cama, pero rápidamente lo volvió a coger y se acurrucó en el pasillo, apoyada contra la pared. Los hermanos se quedaron dormidos en el frío suelo, con solo un pensamiento resonando en la mente de Rosie. «Si nos echan mañana, al menos no habré ensuciado sus sábanas». Esa noche, Shane pasó y vio a los dos niños durmiendo fuera de la habitación. Se detuvo, mirándolos durante un largo rato antes de arrodillarse para preguntar en voz baja, «¿Por qué no dormiste en la habitación?». Rosie se despertó sobresaltada.
sus ojos abiertos por el miedo. Abrazó a Ryan más fuerte y balbuceó: yo tenía miedo de que si dormía allí nos echarían mañana. Shane se quedó quieto. Su respuesta presionó dolorosamente contra su pecho. Abrió la puerta y habló con una voz firme y cálida: entra. Esa habitación les pertenece. Rosie dudó, luego asintió rápidamente, cargando a Ryan a la habitación. Casi al amanecer, los llantos de Ryan llenaron el aire. Rosie se levantó a toda prisa, tanteando con un biberón. El agua dentro estaba fría, la fórmula se había apelmazado y el pánico se reflejó en su cara. Shane, casualmente, entró en la cocina. Todavía vestía su camisa blanca, la corbata aflojada, su rostro cansado. Al ver a Rosie luchar, se acercó, cogió la lata de fórmula e intentó prepararla, pero sus manos eran torpes. El agua caliente se derramó por la mesa. El polvo se esparció por todas partes. Rosie jadeó y se apresuró a ayudar. Déjeme a mí. Estoy acostumbrada. Shane observó cómo sus pequeñas manos medían y agitaban la botella con rápida precisión. Su mirada se suavizó. Rosie levantó la vista y lo vio torpe como un niño. Y por primera vez, sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Ambos se rieron de repente. Solo una pequeña risa, pero disipó parte de la tensión que los había atenazado durante días. Ryan se alimentó satisfecho. Rosie suspiró aliviada, sosteniéndolo cerca de nuevo. Sus ojos aún eran cautelosos, pero llevaban un brillo de calidez. Antes de regresar a la habitación, Rosie encontró un pequeño trozo de papel y garabateó unas pocas palabras temblorosas con su letra infantil. Lo dejó en la mesa de la cocina, donde sabía que Shane lo vería. Me portaré bien. Por favor, no me eche. A la mañana siguiente, Shane entró y encontró la nota. Se quedó congelado durante un largo rato, su mano temblando mientras la cogía. Sus ojos se enrojecieron y las letras torcidas de una niña perforaron directamente el hielo que había mantenido dentro durante tantos años. Agarrando el papel con fuerza, Shane exhaló un largo suspiro. Por primera vez en años, sintió que ya no estaba solo. Esa mañana, después de sostener el trozo de papel con la letra torcida de Rosie, Shane lo dobló y lo deslizó en el bolsillo de su chaleco. Se quedó quieto por un largo rato. Luego salió de la cocina. En la sala de estar resonó el sonido de pequeños pasos. Rosie bajó las escaleras cargando a Ryan, sus ojos cautelosos escudriñando la habitación. Cuando vio a Shane, bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirarlo por mucho tiempo. Shane se sentó a la mesa del comedor. Helen ya había preparado el desayuno: tostadas, mantequilla, huevos fritos y una jarra de leche fresca. Rosie se quedó congelada en el umbral, incómoda. Ryan agitó sus brazos y se rió, aligerando la atmósfera. «Vengan aquí», dijo Shane brevemente, su voz profunda pero no fría. «Coman con nosotros». Rosie asintió levemente, llevando a Ryan. Helen había puesto una silla alta lista y Rosie sentó a su hermano en ella. En cuanto a ella, sacó una silla en la esquina de la mesa, sosteniendo un pequeño trozo de pan, comiendo rápidamente. Sus ojos seguían mirando a su alrededor, como si temiera que alguien la regañara. Shane se dio cuenta. Dejó su tenedor y cuchillo, inclinándose hacia adelante. «Nadie aquí tomará tu parte. Come despacio». Rosie se congeló, su corazón se apretó, pero bajó la cabeza, cogió un pequeño trozo de huevo y masticó lentamente. Sus ojos aún miraban de reojo, como si no pudiera creerlo del todo. En ese momento, Ryan golpeó la mesa con la mano, derramando leche sobre el mantel. Se rió, balanceando su pequeño cuerpo. Rosie se apresuró a limpiarlo, con la cara enrojecida, pero Shane soltó una suave risa. Su risa llegó hasta Rosie. Por un breve instante, la incomodidad se desvaneció. Después del desayuno, Rosie ayudó a Helen a limpiar. Trató de trabajar rápido, no queriendo ser vista como una carga, pero mientras llevaba una bandeja de vasos al fregadero, sus pequeñas manos temblaron y un vaso de cristal se resbaló. El sonido agudo del cristal rompiéndose resonó. Los fragmentos se esparcieron por todas partes. El rostro de Rosie se puso pálido. Su corazón se aceleró. Se arrodilló rápidamente, temblando, balbuceando. «Por favor, no nos eche. Lo limpiaré todo. Lo siento». Justo cuando iba a coger un trozo, Shane se apresuró y la sujetó firmemente por la muñeca. Su voz era baja, decisiva, pero no enojada. «Detente. Las cosas se pueden reemplazar,
pero tú no. Nunca te echaré por esto. Rosie levantó la vista, sus ojos abiertos de asombro. Las lágrimas brotaron. En su memoria, cada vez que rompía algo, solo recibía gritos y regaños. Esta era la primera vez que un adulto la detenía para no lastimarse en lugar de castigarla. Una extraña calidez se filtró en su corazón. Rosie se quedó congelada, sin saber qué decir, excepto un rápido asentimiento. Por la tarde, Rosie extendió una pequeña alfombra en el suelo de la sala de estar y acostó a Ryan para que practicara gatear. El bebé se empujó temblorosamente con sus manos, balanceándose, y luego de repente se tambaleó hacia adelante. ¡Ryan! Rosie jadeó, abalanzándose hacia él, pero Shane fue más rápido, levantando al bebé en sus brazos. Ryan estalló en carcajadas, su pequeña mano agarrando el cabello oscuro de Shane y tirando con fuerza. Shane hizo una mueca, murmurando en un tono medio regañón. «Oye, niño». Al ver la expresión torpe de Shane, Rosie no pudo contener la risa. El sonido de las risas de los niños se unió, y pronto los tres se reían juntos. La sala de estar se llenó de tanta calidez que Rosie sintió que su guardia comenzaba a bajar. «Tal vez de verdad quiere quedarnos», pensó por primera vez, dejando que su corazón se aliviara. Shane miró las dos pequeñas caras en sus brazos, una sensación familiar surgiendo dentro de él. Se dio cuenta de que el amor no era algo que pudiera planearse. Venía de momentos ordinarios y sencillos como este. Al caer la tarde, mientras Shane salía al porche a tomar el aire, una mujer baja y robusta con el pelo plateado y rizado y una actitud enérgica se acercó. Era la señora Miller, una vecina de unos 60 años, muy conocida en todo el vecindario por su naturaleza chismosa. «He oído que está cuidando a 2 huérfanos». Entrecerró los ojos, su voz llena de curiosidad. «Todo el pueblo está hablando de ello». Shane se detuvo, un brillo agudo en sus ojos. Desde dentro, Rosie la escuchó, su corazón latiendo con fuerza. El miedo brotó dentro de ella. Si todo el mundo estaba cotilleando, ¿cambiaría él de opinión? La calidez que acababa de asentarse se tensó de repente como una cuerda estirada. Shane cerró la verja después de las palabras de la señora Miller y se volvió hacia la casa. Vio a Rosie parada detrás de la puerta de cristal, sosteniendo a Ryan en sus brazos. La niña evitó su mirada, pero aún así trató de hacer una pregunta tímida, como si estuviera probando su respuesta. Shane asintió brevemente, diciéndole en silencio, «No te preocupes». Luego le hizo una seña a Helen para que llevara a los hermanos a la sala de estar, donde hacía calor. Él se quedó un momento más en el porche, inhalando profundamente, tratando de reprimir el escozor que acababa de perforar sus propias heridas privadas. Cayó la noche. Ryan ya estaba dormido. Rosie se acurrucó en el borde del sofá, escuchando el viento afuera en el jardín. De repente, unos golpes fuertes y urgentes resonaron en la verja. Helen se sobresaltó, levantando la cabeza. El interfono en el vestíbulo zumbó. La voz de un hombre salió por el altavoz. «Señor, hay 2 personas en la verja tocando con fuerza». Era Jonah, el guardia nocturno que acababa de empezar la semana pasada. Un hombre grande con una forma de hablar tranquila. Shane se dirigió rápidamente al patio. La verja se abrió un poco bajo la luz. Thomas se paró con las manos en las caderas, su cara oscura de ira, mientras la máscara de pestañas de Verónica corría por sus mejillas. Llevaba un pañuelo de papel en la mano, y en el momento en que vio a Shane, rompió a llorar. Rosie abrazó a Ryan y se escondió detrás de la cortina, asomándose a través de la tela. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. La voz de Verónica se quebró, conteniendo los sollozos. «Mi hermano acaba de morir. Somos los tutores legales. No tiene derecho a retenerlos». Shane la miró a los ojos sin inmutarse. «Si de verdad son los tutores, ¿por qué los echaron esa noche?» Verónica titubeó. Luego rápidamente agarró el brazo de Thomas, como si estuviera tomando prestada fuerza. Thomas dio medio paso hacia adelante, su voz afilada. «Usted tiene dinero, nosotros no. Si quiere quedarse con los niños, denos $50,000. Detrás de la cortina, Rosie tembló violentamente. Presionó a Ryan contra su pecho y susurró tan suavemente que nadie más en la habitación pudo oírlo. «Tío, ¿por qué quiere vendernos?» Jonah se movió, colocándose en diagonal detrás de Shane, sus ojos alerta. Helen puso una mano en el hombro de Rosie, guiándola más adentro de la habitación, haciéndole una señal para que se quedara callada. Shane levantó las cejas,
¿A eso le llama tutela? Le está poniendo un precio a los niños justo en la puerta de la casa de otra persona. Verónica se secó las lágrimas, su tono cambiando de repente a reproche. Por favor, entienda nuestra situación. Criar a 2 niños es caro. Si quiere quedarse con ellos, entonces comparta la carga. Thomas la interrumpió bruscamente. Deje de marear la perdiz. ¿Dónde está el dinero? Shane bajó la voz, lo suficientemente helada como para congelar el aire. Ni un solo centavo. Y no habrá negociación aquí. Thomas apretó los puños, las venas abultadas en su cuello. Se arrepentirá de esto. Lo demandaremos. Shane dio un solo paso hacia adelante, su mirada fija e inflexible. Adelante, demande, pero ahora mismo salgan de mi propiedad. El patio de repente se tensó. Thomas se tambaleó cuando su camino fue bloqueado. Retrocedió medio paso, luego se dio la vuelta bruscamente. Verónica no lo siguió de inmediato. Corrió al medio de la acera, se arrodilló y rompió a llorar a gritos. Su llanto se prolongó, entrecortado y deliberado, resonando por la calle como una sirena. Jonah cerró la verja a la señal de Shane, luego se paró en silencio como una barrera. Adentro, al otro lado de la calle, Verónica lloraba mientras se lamentaba. Perdí a mi hermano. Ahora me están robando a mi sobrina. Dios mío, cualquiera que sea madre lo entendería. Sus palabras hicieron que vecinos curiosos se detuvieran. Algunas puertas se abrieron un poco. Los teléfonos comenzaron a levantarse. La señora Miller apareció al final del callejón, con los brazos cruzados y los ojos mirando a su alrededor. Los murmullos se hincharon como un enjambre de abejas que se sueltan. En la sala de estar, Rosie abrazó a Ryan y se agachó detrás de la silla. Escuchó el llanto afuera y sus manos temblaron violentamente. Un pensamiento temeroso se deslizó. Si el ruido empeora, ¿dudará? La calidez que acababa de asentarse se tensó de repente. Helen se arrodilló para mirarla a los ojos, hablando suavemente. Mírame, respira. Nadie te va a llevar a ninguna parte. Rosie asintió, pero su garganta se mantuvo apretada, sus ojos fijos en la figura de Shane en el patio. Shane no le dijo nada más a la multitud. Le dio la espalda y caminó directamente hacia adentro. Jonas se quedó en el porche, inclinando los hombros para bloquear la vista del interior. Al cruzar el umbral, Shane vio a Rosie pegada a la pared. No se atrevió a preguntar, solo apretó a Ryan hasta que las puntas de sus dedos se pusieron blancas. Shane se detuvo, hablando lo suficientemente alto como para que solo ella pudiera oír. No cambiaré de opinión. Esas 3 palabras hicieron que los hombros de Rosie se relajaran. Ella asintió, con los ojos enrojecidos. Luego apretó a Ryan contra su pecho. Desde afuera, Jonah informó a través del interfono. «Todavía no se irán, señor. Más gente se está reuniendo». Shane respondió secamente. «Llame a la policía local. Informe de una alteración frente a una propiedad privada». Jonah respondió con un nítido «Sí, señor», y se alejó para hacer la llamada. En la verja, Verónica lloró más fuerte. Thomas regresó para agitar las cosas, señalando la cámara sobre la verja y gritando «¡Grábalo, grábalo! ¡Estás secuestrando a nuestra sobrina!». La multitud estalló en una mezcla de duda y creencia. Algunos susurraron sobre los 2 niños huérfanos y el millonario. Los rumores comenzaron a fermentar en la acera como levadura en el aire. Shane pasó junto a Rosie suavemente, posando su mano sobre su hombro como un gesto de tranquilidad. Luego le dijo a Helen, «Llévalos a la habitación de atrás. Cierra la puerta con llave. Déjame manejar la situación afuera». Su voz no era fuerte, pero era firme y clara como una orden. En la pequeña habitación, Rosie acostó a Ryan en la cuna. Se paró junto a la puerta, escuchando el ruido en la verja entrar como olas. Cada sonido afuera atravesaba su memoria de 6 meses deambulando. Apretó los labios y se dijo a sí misma, «No tengas miedo». Dijo que no cambiará de opinión. La sirena de un coche de policía sonó al final de la calle. Helen miró a Rosie y susurró, «¿Oyes eso? Las cosas se calmarán ahora». Rosie asintió, sus manos aún agarrando el borde de la cuna. Afuera, las luces rojas y azules parpadearon contra la verja. Verónica todavía lloraba, la voz de Thomas todavía tensa, y los vecinos se reunieron en una fila creciente. La historia privada de 3 personas dentro de la casa fue arrastrada de repente ante los ojos de una multitud, y de ese murmullo inquieto, la noticia comenzó a extenderse, veloz como una chispa que atrapa el viento. Cuando las luces rojas y verdes de la verja finalmente se apagaron, Jonah deslizó el cerrojo,
Revisó las cámaras y regresó para informar brevemente. «Está despejado, señor». Shane asintió. La casa se sumió en el silencio. El sonido del viento a través de los árboles se sintió como un largo suspiro después de una tormenta. Dentro de la pequeña habitación, Rosie no durmió. Se sentó apoyada contra el cabecero, sosteniendo a Ryan cerca de su pecho. Los ojos del bebé apenas estaban abiertos, mirando la puerta, esperando pasos familiares. Shane se paró en el umbral. No encendió la luz del techo, solo la pequeña lámpara de la mesa. El suave resplandor amarillo tocó los rostros de los tres. Rosie lo miró por un rato, luego se armó de valor. ¿Usted tiene padres?» Shane se quedó en silencio por unos segundos. Acercó una silla y se sentó para que sus ojos se encontraran con los de ella. «Sí, pero nunca tuve una familia». Rosie se congeló, su voz más pequeña. «¿Usted también fue abandonado?» Shane se recostó en la silla con los dedos entrelazados. «Mi madre murió joven. Mi padre bebía mucho. Cuando estaba borracho, olvidaba quién era yo. A los 12 años me fui de casa. Dormía en un rincón de un garaje. Lavaba piezas de coche para cenar. En invierno, mis manos se agrietaban y sangraban, pero al menos nadie me echaba». Exhaló lentamente. «Más tarde trabajé sin descanso. Pensé que si no tenía familia, no lastimaría a nadie, y nadie podría lastimarme de nuevo. Nunca pensé en tener hijos porque tenía miedo de que algún día me volviera como mi padre». Rosie abrazó a Ryan más fuerte. Lo miró a los ojos, hablando lentamente, cada palabra firme. «Pero usted no me abandonó. Eso significa que ya es diferente». Las palabras aterrizaron suavemente, pero profundamente. Shane giró su cara por un momento para ocultar la humedad en sus ojos. Luego dio una débil sonrisa. «Tal vez estoy aprendiendo a ser diferente, también gracias a ti». Ryan se movió haciendo un suave sonido. Rosie le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Shane se puso de pie, subió la manta, luego abrió un cajón y sacó una pequeña lámpara en forma de luna. La enchufó y una luz calmante se extendió por la esquina de la habitación. Rosie miró la lámpara y susurró: «Le tengo miedo a la oscuridad». Shane asintió. «Yo también solía tenerlo. Cuando hay luz, el miedo se hace más pequeño». Dudó, luego añadió, casi como una pequeña promesa: «Si te despiertas por la noche, solo llama, vendré». Rosie no respondió, solo asintió levemente. Después de una larga pausa, respiró hondo. «Intentaré comer más despacio y no dejaré caer las cosas de nuevo». Shane se rió, el sonido suave. «Si dejas caer algo, lo reemplazaremos. Comer despacio. Aprenderás con el tiempo. Nadie aquí te echará por eso». Se quedaron así por un buen rato. Las palabras ya no eran necesarias. El reloj hacía tic-tac de forma constante en la pared. Afuera, el patio estaba tan quieto que podían oír las hojas rozándose entre sí. En esa calma, algo dentro del pecho de Shane se alivió. Se dio cuenta de que el miedo a repetir el pasado se había aflojado, porque el presente le estaba enseñando una nueva versión de sí mismo. Los ojos de Rosie se cerraron, poco a poco. Antes de quedarse dormida, murmuró: «Si me despierto temprano mañana, pondré la mesa». Shane empujó la silla hacia atrás y se levantó. «Está bien, pero recuerda guardar un lugar para mí». Disminuyó la luz, dejando solo la pequeña luna brillando en la esquina. Al salir por la puerta, Shane inconscientemente tocó el bolsillo donde guardaba la nota garabateada de Rosie. El delgado papel pesaba sobre él como un ancla. El rocío de la mañana aún se posaba débilmente sobre el césped. Helen estaba preparando un biberón de leche cuando el timbre de la verja sonó, una vez, corto y agudo. Jonah revisó la cámara e informó por la radio: «Hay un mensajero, sobresellado, requiere firma». Shane fue al vestíbulo. Un hombre de unos 30 años esperaba, vestido con una chaqueta azul oscuro, con una placa de identificación prendida en el pecho. Caleb Summit, carrera legal. Era educado, su tono neutro. «Señor Shane Williams, tengo documentos urgentes de la firma Rucker & Dunn. Por favor, confirme la recepción». Shane firmó. Caleb le entregó un grueso sobre con un sello en relieve. Asintió, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la esquina con pasos rápidos y silenciosos, como si no hubiera dejado ningún sonido en absoluto. Shane se paró bajo el porche, mirando el sobre color marfil en su mano. Helen se acercó y le ofreció un abrecartas. Cortó el borde, sacó una pila de documentos.
La primera línea golpeó sus ojos. Petición de demanda para la devolución de un menor y acusación de secuestro de niños. Justo en ese momento, Rosie pasó por el vestíbulo, cargando a Ryan. Vio el rostro oscurecido de Shane. Se congeló, abrazando a su hermano más fuerte. Nadie habló, pero ambos podían oír claramente otro sonido elevándose dentro de la casa. El susurro de los papeles, como la tapa de una nueva tormenta que se levanta. Shane metió la carpeta en su maletín, cerró suavemente la puerta principal y caminó hacia el coche. Rosie sostuvo a Ryan con fuerza, siguiéndolo por los escalones. Dentro del ascensor del juzgado, la niña se aferró a su manga. La puerta se abrió en el tercer piso. Ante ellos se extendía un largo pasillo, hileras de bancos de madera y un letrero que decía Sala de Audiencias 3. Shane se agachó, hablando suavemente para que solo Rosie pudiera oír. «Estoy aquí». Ella asintió, sosteniendo a Ryan contra su pecho, y caminó lentamente a su lado. Dentro, las luces blancas eran duras y frías. La secretaria llamó los nombres de las partes, su voz clara y firme. En el banco opuesto, Thomas se sentó con la espalda recta y la barbilla alta. Verónica llevaba un chal negro, sus ojos rojos, un pañuelo de papel en la mano. A su lado se sentó un hombre delgado con el cabello engominado y ojos afilados. La placa con el nombre en su bolsillo decía Blake, abogado. Del lado de Shane estaba una mujer de unos 40 años, con el cabello cuidadosamente recogido, la mirada firme y directa. Evelyn Parker, abogada. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Rosie, un gesto sutil destinado a tranquilizarla. El alguacil llamó. Todos de pie. El juez Harris entró, golpeando el mazo una vez. Su voz era tranquila, imparcial. Siéntense. Comenzaremos. La tensión se apoderó de la sala al instante. Rosie se sentó pequeña en la primera fila. Shane a su lado, su mano firme la suya, que temblaba. Ryan dormía profundamente en la manta, su respiración uniforme. Thomas se levantó primero, su voz ardiendo de acusación. Secuestró a nuestra sobrina para pulir su imagen. Verónica sollozó, sus palabras entrecortadas. Solo quiero que la niña regrese. Ella es mi sangre. El juez se inclinó hacia adelante. Tendrá tiempo para hablar. Por favor, siéntese. El abogado Blake se puso de pie, abriendo las manos como un orador. Su señoría, mis clientes son los tutores naturales, despojados de sus derechos por un astuto acto de secuestro disfrazado de caridad. Parker no discutió de inmediato. Abrió su caso deslizando una carpeta hacia la secretaria. Su señoría, esta es la prueba A. Una declaración jurada de 3 vecinos de los demandantes que confirman que los 2 niños fueron echados de la casa la noche después del funeral. Y la prueba B, un pagaré de $3,000, firmado por el propio señor Thomas, que establece un motivo financiero. La secretaria llevó los documentos al estrado. El juez los hojeó, asintiendo levemente. Llamen al testigo. La puerta trasera se abrió. Un hombre de mediana edad de complexión promedio, con una camisa a cuadros, entró con pasos firmes. La secretaria le preguntó su nombre y él respondió en voz baja. Miguel Ortiz, vecino del número 24. Levantó la mano para jurar, luego habló en un tono sencillo y honesto. Los vi echar a los niños esa noche. El bebé no paraba de llorar y la niña lo abrazaba, arrodillada en los escalones. Los llamé, pero cerraron la puerta de golpe. Blake se acercó, su voz dura. Señor Ortiz, ¿puede estar seguro de que esos eran los niños de los que mis clientes eran responsables? Ortiz lo miró directamente a los ojos. Viví al lado durante 3 años. Conozco el llanto de ese bebé y la forma en que la niña lo sostenía. También conozco el sonido de esa puerta al cerrarse. Un murmullo recorrió la sala. Parker bajó la voz. ¿Escuchó algo sobre que se exigiera dinero? Ortiz asintió. Unos días después, escuché a Thomas gritar en la calle, diciendo que si alguien quería quedarse con los niños, tenían que traerle dinero. Verónica se puso de pie de un salto. «Está mintiendo». El juez golpeó el mazo. «Orden». Parker le hizo una señal a Shane. Él colocó otro documento en el estrado, una grabación de audio corta enviada por otro vecino antes de la audiencia, con una marca de tiempo verificada. El juez escuchó brevemente a través de los auriculares de la secretaria. Luego asintió y tomó una nota. Parker se volvió hacia su lado, bajando la voz para Rosie.
Puedes hablar si estás lista o podemos detenernos aquí. Rosie miró a Shane. Él solo asintió levemente. Le entregó a Ryan a Helen en la última fila. Luego se puso de pie, con las manos entrelazadas con fuerza. El alguacil la guió al estrado. La secretaria le preguntó su nombre y ella respondió suavemente, pero con claridad. Parker no la presionó. Solo preguntó lo que importaba. ¿Cuántas veces tocaron? ¿Quién dijo qué? Rosie relató cada detalle de forma directa y sencilla. Luego Parker hizo una pausa. ¿Qué quiere decirle a la corte con sus propias palabras? Rosie miró sus zapatos gastados, respiró hondo, luego levantó la cabeza. Ellos no nos querían, solo querían dinero. Las palabras cayeron pesadas, silenciando cada susurro. Una mujer en la parte de atrás se secó discretamente los ojos. Helen apretó los labios. Shane se sentó abajo, con la garganta apretada. Sintió orgullo de que la niña se hubiera mantenido erguida frente a su miedo y tristeza de que una niña de 8 años se viera obligada a decir la verdad como una adulta. Blake exhaló bruscamente, cambiando de táctica. Niña, en la casa del señor Williams, ¿alguien la obligó a decir esto? Rosie sacudió la cabeza, su voz ronca. No, él solo hizo leche y me dijo que comiera despacio. Una pequeña risa estalló en algún lugar de la sala. Luego murió rápidamente. La expresión del juez se endureció. Silencio. Se recostó con los dedos entrelazados, examinando cada lado. La corte ha escuchado lo suficiente. Revisó cuidadosamente los puntos permitidos. El testimonio del testigo directo, el pagaré de la deuda, la grabación y la condición real de los niños cuando fueron acogidos. Su voz era uniforme, nunca acalorada. Luego golpeó el mazo una vez, firme y final. Esta corte dictamina que el señor Shane Williams no violó la ley. No hay evidencia de secuestro. La petición para devolver a los niños es denegada. El señor Thomas y la señora Verónica son multados por perjurio y pagarán los costos de la corte. Con respecto a la custodia temporal, la corte reconoce el entorno actual como seguro y estable. Se seguirán los procedimientos adicionales según sea necesario. Por un momento, la sala de audiencias se quedó completamente inmóvil. Rosie se volvió rápidamente hacia los bancos, buscando a Helen, a Ryan, los ojos de Shane. Él ya se había levantado, pero no se apresuró hacia adelante. Simplemente puso su mano sobre su pecho, exhalando profundamente como si acabara de soltar una pesada piedra. Verónica soltó un grito estridente. «¡No dejaré que esto pase!». Thomas la tiró del brazo, con la cara magullada. El guardia se adelantó para dar una advertencia. El juez abandonó el estrado, la secretaria recogió los archivos, los espectadores comenzaron a murmurar, pero sus voces se desvanecieron lentamente como olas que retroceden de la orilla. Shane se acercó sin decir muchas palabras. Tomó la mano de Rosie. La mano de la niña aún estaba fría, pero su agarre era diferente ahora. En la puerta, la luz del pasillo brillaba más que dentro de la sala, como si todo el edificio acabara de abrir otra ventana. Temprano en la mañana, el sol aún se posaba débilmente sobre el césped. Helen estaba preparando un biberón de leche cuando el timbre de la verja sonó una vez, corto y agudo. Jonah revisó la cámara e informó por la radio. «Hay un mensajero, sobresellado, requiere firma». Shane fue al vestíbulo. Un hombre de unos 30 años esperaba, vestido con una chaqueta azul oscuro, con una placa de identificación prendida en el pecho. Caleb Summit, carrera legal. Era educado, su tono neutro. «Señor Shane Williams, tengo documentos urgentes de la firma Rucker & Dunn. Por favor, confirme la recepción». Shane firmó. Caleb le entregó un grueso sobre con un sello en relieve. Asintió, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la esquina con pasos rápidos y silenciosos, como si no hubiera dejado ningún sonido en absoluto. Shane se paró bajo el porche, mirando el sobre color marfil en su mano. Helen se acercó y le ofreció un abrecartas. Cortó el borde, sacó una pila de documentos. La primera línea golpeó sus ojos. Petición de demanda para la devolución de un menor y acusación de secuestro de niños. Justo en ese momento, Rosie pasó por el vestíbulo, cargando a Ryan. Vio el rostro oscurecido de Shane. Se congeló, abrazando a su hermano más fuerte. Nadie habló, pero ambos podían oír claramente otro sonido elevándose dentro de la casa. El susurro de los papeles, como la tapa de una nueva tormenta que se levanta. Shane metió la carpeta en su maletín,
cerró suavemente la puerta principal y caminó hacia el coche. Rosie sostuvo a Ryan con fuerza, siguiéndolo por los escalones. Dentro del ascensor del juzgado, la niña se aferró a su manga. La puerta se abrió en el tercer piso. Ante ellos se extendía un largo pasillo, hileras de bancos de madera y un letrero que decía Sala de Audiencias 3. Shane se agachó, hablando suavemente para que solo Rosie pudiera oír. «Estoy aquí». Ella asintió, sosteniendo a Ryan contra su pecho, y caminó lentamente a su lado. Dentro, las luces blancas eran duras y frías. La secretaria llamó los nombres de las partes, su voz clara y firme. En el banco opuesto, Thomas se sentó con la espalda recta y la barbilla alta. Verónica llevaba un chal negro, sus ojos rojos, un pañuelo de papel en la mano. A su lado se sentó un hombre delgado con el cabello engominado y ojos afilados. La placa con el nombre en su bolsillo decía Blake, abogado. Del lado de Shane estaba una mujer de unos 40 años, con el cabello cuidadosamente recogido, la mirada firme y directa. Evelyn Parker, abogada. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Rosie, un gesto sutil destinado a tranquilizarla. El alguacil llamó. Todos de pie. El juez Harris entró, golpeando el mazo una vez. Su voz era tranquila, imparcial. «Siéntense. Comenzaremos». La tensión se apoderó de la sala al instante. Rosie se sentó pequeña en la primera fila, Shane a su lado, su mano firme en la suya, que temblaba. Ryan dormía profundamente en la manta, su respiración uniforme. Thomas se levantó primero, su voz ardiendo de acusación. «Secuestró a nuestra sobrina para pulir su imagen». Verónica sollozó, sus palabras entrecortadas. «Solo quiero que la niña regrese. Ella es mi sangre». El juez se inclinó hacia adelante. «Tendrá tiempo para hablar. Por favor, siéntese». El abogado Blake se puso de pie, abriendo las manos como un orador. «Su señoría, mis clientes son los tutores naturales, despojados de sus derechos por un astuto acto de secuestro disfrazado de caridad». Parker no discutió de inmediato. Abrió su caso, deslizando una carpeta hacia la secretaria. «Su señoría, esta es la prueba A. Una declaración jurada de 3 vecinos de los demandantes que confirman que los 2 niños fueron echados de la casa la noche después del funeral. Y la prueba B, un pagaré de $3,000, firmado por el propio señor Thomas, que establece un motivo financiero». La secretaria llevó los documentos al estrado. El juez los hojeó, asintiendo levemente. «Llamen al testigo». La puerta trasera se abrió. Un hombre de mediana edad, de complexión promedio, con una camisa a cuadros, entró con pasos firmes. La secretaria le preguntó su nombre y él respondió en voz baja. «Miguel Ortiz, vecino del número 24». Levantó la mano para jurar, luego habló en un tono sencillo y honesto. «Los vi echar a los niños esa noche. El bebé no paraba de llorar y la niña lo abrazaba, arrodillada en los escalones. Los llamé, pero cerraron la puerta de golpe». Blake se acercó, su voz dura. «Señor Ortiz, ¿puede estar seguro de que esos eran los niños de los que mis clientes eran responsables?» Ortiz lo miró directamente a los ojos. «Viví al lado durante 3 años. Conozco el llanto de ese bebé y la forma en que la niña lo sostenía. También conozco el sonido de esa puerta al cerrarse». Un murmullo recorrió la sala. Parker bajó la voz. «¿Escuchó algo sobre que se exigiera dinero?» Ortiz asintió. «Unos días después, escuché a Thomas gritar en la calle, diciendo que si alguien quería quedarse con los niños, tenían que traerle dinero». Verónica se puso de pie de un salto. «Está mintiendo». El juez golpeó el mazo. «¡Orden!». Parker le hizo una señal a Shane. Él colocó otro documento en el estrado. Una grabación de audio corta, enviada por otro vecino antes de la audiencia, con una marca de tiempo verificada. El juez escuchó brevemente a través de los auriculares de la secretaria, luego asintió y tomó una nota. Parker se volvió hacia su lado, bajando la voz para Rosie. «Puedes hablar si estás lista, o podemos detenernos aquí». Rosie miró a Shane. Él solo asintió levemente. Le entregó a Ryan a Helen en la última fila, luego se puso de pie, con las manos entrelazadas con fuerza. El alguacil la guió al estrado. La secretaria le preguntó su nombre y ella respondió suavemente pero con claridad. Parker no la presionó, solo preguntó lo que importaba. «¿Cuántas veces tocaron? ¿Quién dijo qué?».
Rosie relató cada detalle de forma directa y sencilla. Luego Parker hizo una pausa. ¿Qué quiere decirle a la corte con sus propias palabras? Rosie miró sus zapatos gastados, respiró hondo, luego levantó la cabeza. Ellos no nos querían, solo querían dinero. Las palabras cayeron pesadas, silenciando cada susurro. Una mujer en la parte de atrás se secó discretamente los ojos. Helen apretó los labios. Shane se sentó abajo, con la garganta apretada. Sintió orgullo de que la niña se hubiera mantenido erguida frente a su miedo y tristeza, de que una niña de 8 años se viera obligada a decir la verdad como una adulta. Blake exhaló bruscamente, cambiando de táctica. Niña, ¿en la casa del señor Williams alguien la obligó a decir esto? Rosie sacudió la cabeza, su voz ronca. No, él solo hizo leche y me dijo que comiera despacio. Una pequeña risa estalló en algún lugar de la sala. Luego murió rápidamente. La expresión del juez se endureció. Silencio. Se recostó, con los dedos entrelazados, examinando cada lado. La corte ha escuchado lo suficiente. Revisó cuidadosamente los puntos permitidos. El testimonio del testigo directo, el pagaré de la deuda, la grabación y la condición real de los niños cuando fueron acogidos. Su voz era uniforme, nunca acalorada. Luego golpeó el mazo una vez, firme y final. Esta corte dictamina que el señor Shane Williams no violó la ley. No hay evidencia de secuestro. La petición para devolver a los niños es denegada. El señor Thomas y la señora Verónica son multados por perjurio y pagarán los costos de la corte. Con respecto a la custodia temporal, la corte reconoce el entorno actual como seguro y estable. Se seguirán los procedimientos adicionales según sea necesario. Por un momento la sala de audiencias se quedó completamente inmóvil. Rosie se volvió rápidamente hacia los bancos, buscando a Helen, a Ryan, los ojos de Shane. Él ya se había levantado, pero no se apresuró hacia adelante. Simplemente puso su mano sobre su pecho, exhalando profundamente como si acabara de soltar una pesada piedra. Verónica soltó un grito estridente. «¡No dejaré que esto pase!». Thomas la tiró del brazo, con la cara magullada. El guardia se adelantó para dar una advertencia. El juez abandonó el estrado, la secretaria recogió los archivos, los espectadores comenzaron a murmurar, pero sus voces se desvanecieron lentamente, como olas que retroceden de la orilla. Shane se acercó sin decir muchas palabras. Tomó la mano de Rosie. La mano de la niña aún estaba fría, pero su agarre era diferente ahora. En la puerta, la luz del pasillo brillaba más que dentro de la sala, como si todo el edificio acabara de abrir otra ventana. Temprano en la mañana, el sol se deslizó a través de las cortinas delgadas, proyectando su brillo sobre la mesa del comedor, que todavía tenía el aroma del café. Shane acababa de salir de su estudio cuando Helen puso el periódico de la mañana en la mesa. Sus ojos revelaban una clara preocupación. «Señor Williams, tal vez debería leer esto», dijo Helen suavemente, su voz bajando más. Shane frunció el ceño, volteando a la primera página. Inmediatamente, el audaz titular golpeó sus ojos. Millonario explota a huérfanos para pulir su imagen. Debajo había una fotografía borrosa que mostraba a Shane llevando a Rosie y cargando a Ryan al hospital por la noche. Al lado, había comentarios maliciosos que sugerían que todo no era más que una actuación para ganar elogios. Rosie bajaba las escaleras con Ryan en brazos cuando vio el rostro oscurecido de Shane. Curiosa, se acercó. En el momento en que sus ojos se posaron en el periódico, se congeló. Su cara se puso pálida. No es cierto», balbuceó Rosie. Luego las lágrimas cayeron por sus mejillas mientras abrazaba a Ryan más fuerte, temblando. «¿Están tratando de separarnos de nuevo? ¿Quieren que todos lo odien a usted y nos odien a nosotros también?» Shane dobló el periódico y lo puso firmemente sobre la mesa. Se acercó, envolviendo su brazo alrededor de los hombros de Rosie. Su voz era baja y firme. «Los rumores se desvanecerán, pero la verdad permanecerá». Rosie enterró su cara en su pecho, sollozando. No entendía del todo el significado de sus palabras, pero podía sentir la determinación en su tono. Esa tarde, la noticia se extendió por toda la ciudad. En el café de la esquina, la gente hablaba sin parar. Un joven sacudió la cabeza, su voz llena de sarcasmo. «Con dinero, puedes hacer cualquier cosa. No creo que sea sincero». Una mujer de mediana edad añadió: «Eso es, el periódico lo escribió claramente. A todos los ricos les encanta presumir».
Pero en ese momento, la dueña de la panadería se levantó, su voz firme. Lo vi con mis propios ojos. Llevó a ese niño al hospital en medio de la noche cuando tenía fiebre alta. Su camisa estaba empapada en el sudor del niño. Alguien que finge no arriesgaría algo así. La atmósfera en el café se calmó. La mirada se suavizó. Las miradas comenzaron a cambiar. El rumor aún persistía, pero la semilla de la resistencia se había plantado. Al día siguiente, cuando Shane llevó a Rosie y Ryan a su chequeo de rutina, los susurros llenaron el pasillo del hospital. Ojos curiosos y dudosos los siguieron. Rosie bajó la cabeza, su corazón acelerado. Shane apretó suavemente su mano, su mirada fija en el frente. No necesitaba hablar, pero cada paso a su lado era una silenciosa seguridad. Sigue caminando, estoy aquí. En la sala de espera, una joven enfermera se acercó. Se inclinó levemente, luego habló a Rosie con voz amable. Estuve de servicio nocturno el otro día. Lo vi sosteniendo al niño ardiendo de fiebre, corriendo por los pasillos buscando un médico. No tengas miedo. Creo en lo que vi. Rosie levantó la cabeza, con las lágrimas aún pegadas a sus pestañas, y susurró, «Tío, ¿oyó eso? Alguien cree en nosotros». Shane solo asintió levemente, pero por dentro, un nudo que se había apretado durante tanto tiempo, finalmente comenzó a aflojarse. En las redes sociales locales, la opinión pública se dividió en dos bandos claros. Algunos se mantuvieron sospechosos, publicando comentarios amargos. Es difícil creer que un hombre rico sea amable. Es solo un acto. Pero otros salieron en su defensa. Trabajo en la farmacia. Yo fui quien le vendió la fórmula. Preguntó por cada marca, sopesando cada opción cuidadosamente. Alguien que finge no sería tan meticuloso. Vivo al lado de su casa. Una vez lo vi cargando al bebé en el patio, caminando de un lado a otro, calmándolo bajo la lluvia. ¿Qué actor se quedaría afuera mojándose así? Una por una, surgieron historias reales, testigos hablando voluntariamente. Una noche, la estación de radio local emitió un programa especial. La voz de Miguel Ortiz, el vecino que vivía al lado de la casa de Thomas, resonó. Quiero dejar esto claro. Vi con mis propios ojos a esos niños siendo echados de la casa. Fue el señor Williams quien los acogió, quien les dio refugio. Si alguien merece ser llamado su familia, es él. Sus palabras resonaron en toda la ciudad. Los oyentes se detuvieron, en silencio por unos segundos, antes de que muchos asintieran de acuerdo. El rumor que había rugido tan fuerte ahora comenzó a deshacerse. En los medios de comunicación, la reputación de Thomas y Verónica se derrumbó. Fotos de ellos haciendo un escándalo fuera de la verja, exigiendo dinero descaradamente, fueron desenterradas y circuladas por todas partes. El pueblo entero ya no creía en sus lágrimas falsas. Esa noche en la sala de Star, Rosie se sentó junto a Shane, acunando a Ryan en sus brazos. En la mesa, el teléfono de Shane seguía encendiéndose con mensajes de apoyo, palabras de agradecimiento, testimonios, aliento. Helen sonrió suavemente, dándole a Rosie una taza de leche tibia. Verá, señor, esta es la primera vez que no tiene que luchar solo contra el mundo entero. Shane no respondió de inmediato. Miró a Rosie, luego a Ryan, luego a la ventana donde las luces del pueblo brillaban. Un sentimiento de calidez y firmeza surgió dentro de él. Nunca había dejado que nadie se parara a su lado antes, pero ahora no solo había dos niños, sino que había toda una comunidad con él. Rosie apoyó su cabeza en su brazo, preguntando en voz baja, «¿Nosotros? Realmente tenemos una familia ahora, ¿verdad, tío Shane?» Él puso su mano en su cabello y asintió. Su voz era profunda y firme. «Sí, la familia no se trata solo de sangre. La familia es donde la gente nunca se abandona». A la mañana siguiente, llegó una carta a la casa. El sobre llevaba el sello rojo de la corte. Shane lo abrió, leyendo cada línea cuidadosamente. Sus ojos se iluminaron. Se lo entregó a Rosie. Sus manos temblaron mientras leía, su voz clara con cada palabra. El procedimiento de adopción para Rosie y Ryan Williams ha sido aprobado. Rosie soltó el papel, abrazó a Ryan con fuerza, luego se arrojó a los brazos de Shane. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Nosotros realmente nos quedamos. La luz del sol de la mañana se filtró por las ventanas, cubriendo a los tres, y por primera vez, Shane permitió que esa luz llegara a lo más profundo de su corazón.
La luz del sol de la mañana se filtró a través de la ventana de cristal, extendiéndose por el suelo como una cálida alfombra dorada. Helen se había levantado muy temprano. Tendió un nuevo mantel, dispuso flores blancas puras en un jarrón de cristal. Luego se volvió para recordarle a Jonah que revisara el coche en preparación para la ceremonia. El ambiente en la casa hoy era diferente a cualquier otro día. Animado, nervioso y lleno de expectación. Rosie se paró frente al espejo, usando el simple vestido blanco que Helen había cosido hasta altas horas de la noche. El dobladillo rozaba ligeramente sus tobillos, haciéndola sentir un poco incómoda, pero cuando se dio la vuelta y vio a Ryan en los brazos de Shane, sonrió suavemente. Ryan, vestido con un traje de bebé azul pálido, tenía las mejillas sonrosadas y arrullaba de risa. «Estás hermosa», dijo Shane en voz baja, agachándose para arreglar el cuello del vestido de Rosie. Era torpe, pero sus ojos rebosaban de ternura. El coche avanzó, llevando a toda la familia al ayuntamiento. El pasillo que conducía a la sala de audiencias ya no tenía el aire severo de los días de juicio. Cintas blancas colgaban de las paredes y unos pocos jarrones de flores estaban ordenadamente colocados, creando una atmósfera solemne y cálida. El juez Harris, un hombre alto de cabello canoso, entró en la sala. Vio a Rosie agarrando la mano de Shane con fuerza, mientras Ryan descansaba cómodamente en sus brazos. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, generalmente serio. Golpeteó el mazo ligeramente. «Hoy no estamos aquí para emitir un juicio, sino para presenciar un nuevo comienzo. La corte ha revisado todos los procedimientos y documentos. A partir de este día, Rosie y Ryan son los hijos adoptados legalmente del señor Shane Williams». La sala se quedó en silencio por unos segundos. Rosie se congeló, sus ojos brillantes, sus labios temblorosos. Se volvió hacia Shane dudando, como si estuviera luchando contra el miedo. Luego susurró dos palabras: «Papá». La palabra fue tranquila, pero resonó directamente en su corazón. Shane se quedó quieto, sus ojos enrojecidos. Antes de que pudiera responder, Ryan en sus brazos balbuceó, su voz de bebé clara y distinta: «Papá». En ese momento, Shane rompió a llorar. Las lágrimas rodaron por su cara, demasiado fuertes para esconderlas. Tiró de los dos niños a sus brazos, abrazándolos como si pudieran desaparecer si los soltaba. Su voz tembló. «Gracias, gracias por llamarme así». Toda la sala estalló en aplausos. Helen se secó los ojos con un pañuelo. Jonah bajó la cabeza ligeramente para ocultar su sonrisa. El juez Harris miró, sus ojos también brillantes. Cuando la ceremonia terminó, los tres regresaron a la casa que ahora se había convertido en un verdadero hogar. Pero el viaje de Shane no se detuvo allí. Una semana después, en el ayuntamiento, se paró en el escenario de madera frente a cientos de personas del pueblo. Rosie, con el mismo vestido blanco de la ceremonia de adopción, se sentó en la primera fila sosteniendo a Ryan, mientras Helen y Jonah se sentaban justo detrás de ellos, una fuente constante de apoyo. Shane sostuvo el micrófono, su voz lenta y firme. «Una vez creí que mi vida no tenía lugar para la familia. Vivía con miedo a repetir el pasado, miedo a lastimar a los demás. Pero luego estos dos niños entraron en mi vida y lo cambiaron todo». Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Rosie mientras ella escuchaba con atención. Luego continuó: «Encontré a mi familia y quiero que otros niños tengan esa misma oportunidad. Por eso hoy anuncio la creación de la Fundación Esperanza». Detrás de él se desveló un gran cartel con letras audaces: Fundación Esperanza. Cada niño merece un hogar. Esta fundación apoyará a los huérfanos y niños abandonados para que tengan refugio, educación y amor. Ningún niño merece dormir en cartón o vivir con miedo cuando cae la noche. Un estruendoso aplauso llenó la sala, durando mucho tiempo. Algunas personas se secaron las lágrimas. Incluso aquellos que habían dudado de él ahora se levantaban, aplaudiendo en apoyo. Rosie lo miró con los ojos brillando de orgullo. Por primera vez, se dio cuenta de que su historia no terminaba con encontrar un hogar, sino que había abierto una puerta de esperanza para muchos otros niños. Esa noche, después de que el evento terminara, Rosie se sentó en la sala de estar, acostando con cuidado a Ryan en la cuna. El bebé dormía pacíficamente, su respiración constante. Shane se paró en la puerta, observando en silencio. Rosie se dio la vuelta y preguntó con una voz pequeña: «Papá, ¿puedo seguir llamándolo así para siempre?».
Shane se agachó, posando su mano en su hombro. Su voz era firme. No solo puedes, sino que debes, porque es la verdad. Rosie sonrió, una sonrisa mezclada con lágrimas. Sabía que finalmente tenía un lugar al que pertenecía, un hogar que nadie podía quitarle. Tarde en la noche, cuando toda la casa estaba en silencio, Shane todavía se sentaba en la sala de estar. La luz dorada de la lámpara era suave contra su rostro. A través de la puerta, podía ver a Rosie durmiendo profundamente en su cama, Ryan acurrucado en su cuna. Susurró para sí mismo, como si estuviera haciendo una promesa. Esto es lo que es un verdadero hogar. Una suave brisa se deslizó a través de las cortinas, trayendo el aroma de las flores del jardín. Shane cerró los ojos, sintiendo una paz que nunca había conocido. El pasado triste se había cerrado, y ante él se extendía un nuevo comienzo donde el amor había encontrado su lugar de descanso y la familia se redefinió por un vínculo incondicional. Había pasado un año desde el día en que Rosie tembló y llamó a Shane papá, por primera vez en la sala de audiencias. Un año no es mucho para el mundo, pero para las 3 personas bajo el techo de los Williams, había sido un viaje completo de transformación. Temprano en la mañana, mientras el sol salía, la risa se extendió por el jardín detrás de la mansión. Ryan, ahora de 18 meses, se tambaleaba por la hierba, sus pequeñas piernas regordetas tambaleándose, mientras Rosie corría detrás de él, con los brazos abiertos para atrapar a su hermano si se tropezaba. «Cuidado, Ryan», llamó su voz, llena de preocupación y orgullo. Ryan se tambaleó, casi cayendo sobre la hierba cubierta de rocío, pero Shane llegó a tiempo, levantándolo en sus brazos. El bebé estalló en carcajadas, enterrando su cara contra el pecho de Shane. Shane también se rió, sus ojos brillando con algo que nunca había conocido antes: paz. Helen se paró en el porche, sonriendo mientras observaba. No dijo nada, solo asintió para sí misma, pensando en lo raro que era ver al dueño de la casa tan radiante. Jonah, ahora cercano a los niños, se sentó podando rosas, ocasionalmente silbando y llamando a Ryan con el apodo de Pequeño Maestro. Rosie, después de un año, había cambiado mucho. Su largo cabello había sido cortado de forma ordenada. Su cara ya no estaba demacrada por esos días de deambular. Había regresado a la escuela en el pueblo. Al principio, Rosie temía que sus compañeros susurraran sobre los viejos rumores, pero la paciencia de Shane la ayudó a recuperar lentamente su confianza. Por las noches, Shane se sentaba con Rosie mientras ella hacía la tarea. No era un gran maestro, pero pacientemente leía cada página con ella. Una noche, Rosie se rió al ver a Shane fruncir el ceño, luchando por recordar una fórmula de matemáticas de 3er grado. «¿Papá también lo olvidó?», preguntó Rosie con los ojos brillantes. «Sí, pero lo volveré a aprender contigo», respondió Shane con firmeza. En ese momento, ella comprendió que un padre no necesitaba saberlo todo, solo necesitaba estar dispuesto a sentarse al lado de su hijo y nunca irse. La Fundación Esperanza, la caridad que Shane había anunciado el año anterior, era ahora una presencia real. Una pequeña casa en el borde del pueblo había sido renovada en un centro comunitario. Los huérfanos y niños abandonados venían, recibían comidas calientes, ropa limpia y, lo más importante, alguien que los escuchara. Los fines de semana, Rosie a menudo iba con Shane al centro. Ayudaba a repartir pan, servir leche y jugaba con los niños más pequeños. Cada vez que los miraba, se veía a sí misma un año antes, sentada en un cartón con Ryan en brazos, con los ojos llenos de miedo cada vez que alguien se acercaba. Un día, una niña pequeña de unos 6 años se aferró a la falda de Rosie y susurró: «Hermana, ¿tú también me dejarás?». Rosie se congeló, se agachó, abrazó a la niña y murmuró: «No, no te dejaré». A lo lejos, Shane observaba. Su corazón dolía, pero se hinchaba de orgullo. Se dio cuenta de que Rosie no solo se estaba sanando, sino que se estaba convirtiendo en un puente para ayudar a otros a sanar. Por supuesto, no todo fue tranquilo. Las viejas heridas aún afloraban. Algunas noches, Rosie soñaba con el frío golpe de su tío Thomas en la puerta, con las lágrimas falsas de su tía Verónica. Se despertaba empapada en sudor frío, pero cada vez Shane estaba allí. Se sentaba a su lado, le ponía una mano en el hombro y la tranquilizaba. «Ya no estás ahí afuera, estás en casa conmigo». Solo esas 4 palabras, «estás en casa»,
eran suficientes para que Rosie se acurrucara en sus brazos y encontrara la calma de nuevo. En cuanto a Thomas y Verónica, después de ser multados por perjurio, desaparecieron lentamente del pueblo. Los viejos chismes se desvanecieron como el humo. La gente ya no hablaba del señor Shane Williams con sospecha, sino con respeto. Un año después, en el pequeño pueblo, todos se habían acostumbrado a la vista de un millonario que ya no era frío, sino que a menudo se le veía con dos niños. Cargaba a Ron en el supermercado mientras Rosie corría adelante para elegir sus galletas favoritas. Se sentaba en un café, bebiendo café mientras Rosie hacía su tarea y Ryan garabateaba con crayones. Una vez, una pareja de ancianos se acercó a Rosie y le dijo: «Tienes una sonrisa tan hermosa. Sabes, nos recuerda a nuestra hija cuando era pequeña». Rosie se sonrojó, mirando a Shane. Él solo le revolvió el cabello y respondió: «Para ella, esta niña es la luz de mi hogar ahora». En Nochevieja, el fuego crepitaba en la chimenea. El aroma a canela llenaba la casa. Rosie se sentó escribiendo tarjetas de agradecimiento a aquellos que habían apoyado la Fundación Esperanza. Ryan gateaba en la alfombra, abrazando a un nuevo osito de peluche. Shane se sentó con un libro, ocasionalmente levantando los ojos solo para mirar a los dos niños. Cuando el reloj marcó las 12, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Rosie corrió hacia Shane, lo abrazó y exclamó: «Feliz Año Nuevo, papá». Ryan se balanceó y balbuceó: «Papá, feliz». Shane estalló en carcajadas, abrazándolos a ambos. En ese instante susurró, su voz temblando de felicidad: «Este es de verdad el hogar, y este es nuestro primer año como familia». Sus vidas aún tenían muchos caminos por delante, pero una cosa era segura: ya no estaban solos. Cada paso de Rosie y Ryan, cada lágrima y cada sonrisa tallaron un nuevo significado en el corazón del hombre que una vez fue frío. Y cuando cayó la noche, la mansión en la colina ya no era la casa vacía de un millonario solitario. Se había convertido en un hogar donde el amor fue escrito a partir de las cenizas del pasado, extendiéndose para iluminar muchas otras vidas. En este punto, el viaje de la historia ha llegado a su fin, pero sus ecos seguramente perdurarán en nuestros corazones. Desde la imagen de una niña temblando mientras sostenía a su hermanito en un trozo de cartón, hasta el momento en que finalmente se le dio un verdadero hogar, una verdad queda clara: no importa cuánto mal se esconda detrás de las mentiras, siempre será expuesto y castigado, mientras que las buenas personas con sus corazones sinceros siempre serán recompensadas. Esta no es solo una historia sobre un millonario que redescubre un corazón que había sido cerrado, o sobre dos niños que encuentran un nuevo hogar, sino también un mensaje para todos nosotros. En la oscuridad, solo una mano extendida, solo un pequeño rayo de luz puede ser suficiente para cambiar una vida entera. Mis queridos amigos, después de seguir estas historias conmovedoras, estos cuentos conmovedores que Cuentos del Alma les ha traído hoy, me encantaría saber qué piensan. ¿Alguna vez han presenciado o experimentado una historia en la que, al final, los buenos finalmente fueron recompensados? Si estuvieran en el lugar de Rosie, ¿qué creen que harían? Y si fueran Shane, ¿tendrían el coraje de abrir su corazón y proteger a alguien más? Antes de irse, permítanme hacerles una pequeña pregunta. ¿Están bien hoy? Si están pasando por algo difícil, no duden en compartir unas pocas palabras, porque aquí siempre nos tenemos el uno al otro. Nos vemos de nuevo en las próximas historias de Cuentos del Alma, donde juntos seguiremos difundiendo el amor y la creencia de que no importa cuán duro pueda parecer el mundo, la bondad siempre prevalecerá.